La historia de la viuda pobre, registrada en Lucas capítulo 21, se ha vuelto un modelo en cuanto a la supuesta forma de ofrendar en la iglesia. En esta ocasión te presentamos una interpretación alternativa. Escucha, analiza y saca tus propias conclusiones. De antemano tenemos que decir que este estudio no invalida el deber cristiano de aportar para la obra de Dios. Eso es algo que los creyentes debemos tener claro, entendiendo que contribuir económicamente en la iglesia local es un privilegio, por medio del cual el Señor nos permite, de acuerdo a nuestras capacidades, participar activamente en el sostenimiento de su obra. Porque si bien es cierto que la salvación es completamente gratis, llevar el mensaje de salvación a los perdidos y sostener un ambiente congregacional donde la iglesia se edifique, genera un costo y requiere unos gastos. Comencemos entonces a analizar el acontecimiento de la viuda pobre. Como siempre, si queremos encontrar el sentido original de un pasaje bíblico, es importante el contexto donde se encuentran los versículos. La escena de la viuda pobre se dio dentro del templo. Jesús llevaba un buen tiempo en ese lugar y ya se había referido a varios temas. De repente, advierte a sus discípulos que se guarden de los escribas, porque estos personajes buscaban reconocimiento y devoraban las casas de las viudas. En ese momento exacto, el Señor levanta la vista y señala a una viuda pobre que estaba dando su ofrenda. Preguntémonos, ¿sería casualidad que el Señor Jesús levantara la vista y señalara a una viuda pobre dando su ofrenda, cuando acaba de decir que los escribas robaban precisamente a las viudas? Todo esto aconteció en un mismo momento. Lo que pasa es que en el caso del Evangelio según San Lucas, el suceso se encuentra registrado entre el final del capítulo 20 y el inicio del capítulo 21, dando la impresión que son momentos diferentes. Pero los capítulos y los versículos no son elementos originales en el texto sagrado. Estos aparecieron siglos después para facilitarnos la lectura de la Biblia. Así que sus divisiones no siempre se ajustan al sentido original del autor primario. Si leemos desde Lucas 20:45 hasta Lucas 21:4 sin tomar en cuenta el cambio de capítulo, nos podemos percatar que la advertencia que hace el Señor acerca del robo de los escribas a las viudas y el señalamiento de una viuda pobre ofrendando todo su sustento están ubicados en un mismo momento. Otra cosa a tener en cuenta es que por ninguna parte el Señor dice que imitemos a la viuda. Simplemente declara que ella dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Y esto lo dijo precisamente después de denunciar que a las viudas los escribas las estaban robando. De acuerdo a lo anterior, es probable que la mención del Señor Jesús de la viuda pobre en ese momento exacto no tuviera el propósito de mostrar un modelo a seguir, sino que más bien se trataba de una denuncia del Señor, donde confirmaba que los líderes de la época estaban devorando las casas de las viudas. Reconozcamos que tanto en el tiempo de Jesús como ahora han existido y existen líderes religiosos que abusan de su posición, manipulando con sus enseñanzas para sacar provecho de los creyentes. Pablo habló en alguna ocasión de ese posible abuso cuando dijo que él presentaba gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de su derecho en el Evangelio. Sí, oyó bien, para no abusar de su derecho en el Evangelio. Primera carta de Corintios 9:18. Los textos inmediatamente anteriores a la mención de la viuda pobre, tanto en Lucas 21 como en Marcos 12, dicen que los escribas devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Con eso entendemos que el medio para despojarlas estaba asociado a sus creencias y prácticas religiosas. Los escribas eran considerados autoridades en el conocimiento e interpretación de la ley. Si ellos enseñaban que la ofrenda a Dios consistía en darlo todo, a pesar de una situación financiera difícil, podemos estar seguros que las viudas, por su amor a Dios,
lo entregaban todo con gusto, porque creían lo que los escribas enseñaban. Y de esa manera eran despojadas de sus pocas pertenencias. Tal vez los escribas se apoyaban en la historia de la viuda de Sarepta, donde el profeta Elías dijo a aquella mujer que le diera toda su comida porque Dios no permitiría que escaseara la harina ni el aceite en su casa. Sin embargo, eso es válido solo cuando Dios verdaderamente lo dice y no cuando es declarado por un líder religioso como resultado de una manipulación humana. El Nuevo Testamento nos enseña a ayudar y a sostener a las viudas, jamás a quitarles lo que tienen, ni siquiera con el pretexto de ofrendar a Dios. Pobres, Dios no les exige que den lo poco que tienen, den de acuerdo a sus capacidades. Líderes cristianos, entendamos que es muy fácil cruzar la raya y manipular con supuestos temas bíblicos el corazón de creyentes sinceros. Así que tengamos cuidado en cómo motivamos a los creyentes a ofrendar para la obra de Dios. Has escuchado Interpretaciones Alternativas, una serie de videos producidos por Escuela Teontológica. Próximo tema: escudriñad las Escrituras.